Buenas tardes para todos. El día de hoy les vengo a explicar lo que es la esperanza en matemática de una variable aleatoria. Es imprescindible tener unos temas bases para poder entender este tema, como por ejemplo los conceptos de experimento aleatorio, lo que es una variable aleatoria, espacios muestrales, teoría de conjuntos y conceptos básicos de probabilidad. Teniendo estos temas claros, pues nos vamos a ubicar en un experimento aleatorio y le vamos a asociar una variable aleatoria. Entonces recordemos que variables aleatorias podemos manejar de dos tipos, discretas o continuas. Sea cual sea el caso, entonces digámoslo así, la esperanza matemática hace referencia al suceso con el que se repite mayor frecuencia o el que más se ha observado en el experimento. Entonces más o menos es como el valor promedio de la variable cada vez que se corre el experimento. Entonces, pues una definición es cantidad promedio que se espera como resultado de un experimento aleatorio. Entonces es a medida que vamos repitiendo el experimento aleatorio, y si cada ensayo es independiente, entonces pues como que los valores observados en la variable tienden a cierto valor o tienden a cierto promedio. Entonces ese promedio de valores es lo que nosotros llamamos, es como esperanza matemática. Entonces la esperanza matemática también es llamado valor esperado o el promedio de una variable. Esos tres conceptos se manejan en la literatura, pues en este caso vamos a manejar esperanza matemática. Entonces, como les dije, la esperanza matemática depende mucho del tipo de variable que estemos manejando. Entonces recordemos que en la variable aleatoria discreta, entonces la gráfica de probabilidad tiene esta forma, donde hay puntos, más una línea continua, y cada punto representa la probabilidad de que dicho valor de X ocurra. Entonces, para definir la esperanza matemática en ese sentido, entonces pues simplemente basta con sumar los valores posibles de la variable multiplicados por la probabilidad de que dichos valores ocurran. Entonces, en términos de matemáticas, entonces esta más o menos sería la fórmula. O sea, la suma de todos los valores posibles de X multiplicados por la probabilidad de que ocurran dichos valores. Ya para el caso de una variable aleatoria continua, recordemos que ya no manejamos unos puntos, sino manejamos una línea continua. Entonces, para hallar la probabilidad ya tenemos que integrar, digámoslo así, para hallar una probabilidad. Acá ya no hay datos puntuales de probabilidad, sino hay rangos de valores. Entonces, ya para hallar el valor esperado de esta variable en una variable continua, entonces ya tenemos que integrar. Entonces ya no es sumatoria, sino es integral. Vale, para tener este tema un poco más claro, les vengo a presentar 3 ejercicios. Entonces, el ejemplo 1 dice así: Juan y Pablo son chicos adinerados y todos los días van a apostar en un juego de azar. El juego consiste en que cada uno tira un dado legal de 6 caras. Si el puntaje total es mínimo de 10 puntos, ganan 5,000 pesos cada uno. Si el puntaje total es menor o igual a 5, pierden 3,000 cada uno. En caso contrario, no pierden ni ganan. ¿Cuál es la ganancia esperada de los dos chicos? Bueno, entonces si ustedes se fijan acá, estamos hablando de un experimento aleatorio, pues porque el lanzamiento de los dados me arroja unos resultados que pues, a pesar de que sabemos que puede llegar a pasar, no sabemos con exactitud qué es lo que va a ocurrir cada vez que corremos el experimento. Entonces son datos aleatorios el puntaje de los chicos. Entonces vamos a definir que sí es un experimento aleatorio. Entonces vamos a definir la variable. Entonces, como lo que nos preguntan es la ganancia esperada, pues vamos a definir la variable en base a lo que nos preguntan. Entonces sea X la ganancia de Juan y Pablo. Entonces la ganancia acumulada entre los dos. ¿Listo? Ahora, si definimos una variable, entonces vamos a definir el tipo de variable. Entonces, si ustedes se fijan, Juan y Pablo solo tienen 3 opciones: o que pierdan, o que ganen, o que ni ganen ni pierdan. ¿Listo? O sea, en este caso, X sería una variable aleatoria discreta. O sea, tiene valores finitos. Ahora, vamos a definir cuáles son los valores, o vamos a definir cuál es el espacio muestral de esa variable. Entonces, como dijimos que es la ganancia, entonces acá me dice
puede que ganen 5.000 cada uno, entonces un valor posible es 10.000, o sea, porque estamos hablando de la ganancia entre los dos, o sea, puede que Juan y Pablo ganen 10.000, ahora puede que ni ganen ni pierdan, ahora puede que pierdan 3.000 cada uno. Entonces, pues en este caso, como estamos hablando de pérdida, entonces vamos a definir que si ganan, X es positivo y si pierden, X es negativo. Entonces vamos a definir menos 6.000 pesos. Entonces, estos son los valores posibles. Los valores posibles de X, o sea, el espacio mostrar el de 3. Bueno, entonces en ese sentido, pues siendo un poco más ordenado, pues tendría primero menos 6.000, luego 0 y luego 10.000. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar la probabilidad de que estos tres eventos ocurran. Entonces, para eso, vamos a hacer una pequeña tablita. Entonces, acá vamos a definir los valores posibles de X. Entonces, puede que pierdan 6.000, puede que ni ganen ni pierdan, y ahora puede que ganen 10.000. Entonces, esos son los tres valores posibles de X. Ahora tenemos que hallar cuál es la probabilidad asociada a cada evento. Entonces, la probabilidad de que pierdan es que la suma de los dos dados me arroje un puntaje total menor o igual a 5 puntos. Es decir, vamos a suponer que, por ejemplo, este es los resultados del dado de Juan y estos son los resultados del dado de Pablo. Entonces, por ejemplo, puede que esta casilla significa que Juan sacó 2 en su dado y Pablo también sacó 2 en su dado. Entonces, vamos a definir de estos resultados cuáles son los que me suman mínimo 5. Entonces, entre estos dos me suman 2, entonces los voy a marcar de que este es un resultado favorable. Estos dos me suman 3, también es un resultado favorable, 4 y 5, hasta acá, miren. Si ustedes se fijan, esta opción no me sirve, porque ya estaría sumando 6, entonces no me sirve. Esta me sirve. Suman 3, suman 4 y suman 5. Suman 4 y suman 5. Suman 4. Perdón, suman 5. Creo que ya ninguna otra nos sirve, ¿no? Porque si ustedes ven, por ejemplo, acá ya suman 9. Acá ya suman 6. Acá ya suman 7. ¿Vale? Entonces, ustedes se fijan si el puntaje es menor o igual que 5. Entonces, definimos que estas son las posibilidades, las que están tachadas en amarillo son las favorables. Entonces, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 4, 3, 7, 2, 7, 10. 10. ¿De cuántas opciones? De 36. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pierdan 6.000? Entonces, 10 favorables de 36 posibles. Ahora, vamos a definir cuál es la probabilidad de que ganen 10.000 o más. Entonces, la probabilidad de que ganen 10.000, perdón. Entonces, si el puntaje total es de mínimo de 10, o sea, que la suma de los dados sea como mínimo 10. Entonces, si ustedes se fijan, acá no me sirve ninguna, acá no me sirve ninguna. Bueno, sí, acá sí me sirve. Entonces, acá me sirve esta. Si ustedes se fijan acá, me sirve esta y me sirve esta, y de acá me sirve esta, me sirve esta y me sirve esta. Entonces, si ustedes se fijan, estas son las opciones en las cuales los dos dados suman como mínimo 10 puntos. Entonces acá suman 10, acá suman 10, acá suman 11, acá suman 10, acá suman 11 y acá suman 12. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas posibilidades tuvimos? 3 y 2, 5, 6 de 36. Ahora, ¿cuál es la probabilidad ni que ganen ni que pierdan? Pues entonces serían todas las que nos quedaron en blanco. Entonces, si acá tuvimos 10 y acá tuvimos 6, serían 16. Las restantes serían 20. Entonces, estas casillas en blancos, si las cuentas son 20, entonces van a ser 20 opciones de 36. Y si ustedes se fijan, para que sea una distribución de probabilidad, la sumatoria de las probabilidades tiene que darnos 1. Entonces, si sumamos,
esa sumatoria nos da 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos cuáles son los valores posibles de X y cuáles son las probabilidades asociadas a cada evento. Ahora, vamos a recurrir a determinar la esperanza matemática, me dice es la multiplicación del valor de X por la probabilidad de que ocurra ese valor. Entonces simplemente vamos a hacer acá. Es igual a menos 6000 por la probabilidad de que ocurra eso. Arrastramos y si sumamos eso al final, si ustedes se fijan esto, el valor esperado de esta variable me da 0. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que para la conclusión del ejercicio, si Juan y Pablo están acostumbrados a jugar constantemente este juego, entonces pues no están haciendo nada en el juego, entonces ni ganan ni pierden. Unas veces ganan, otras veces pierden, pero en promedio no están ni ganando ni perdiendo. Entonces esa sería la gran conclusión del ejemplo 1. Entonces, este fue el caso de una variable aleatoria discreta. Vamos con el siguiente ejemplo. Me dice, en ocasiones algunas líneas aéreas venden más billetes de los disponibles en un vuelo. Una compañía siempre subestima su demanda y vende con frecuencia 205 billetes que corresponden a un avión con 200 plazas. Sea X la variable aleatoria correspondiente al número de pasajeros que se presentan en el aeropuerto para viajar en el avión. En el largo plazo, ¿cuál es el valor esperado de plazas vacías o de pasajeros que se quedan sin plaza? O sea, ¿qué es lo que quiere decir este ejercicio? Que entonces una aerolínea tiene un avión con 200 puestos, pero entonces siempre pone a la venta 205 billetes. ¿Por qué hace eso? Porque subestima la demanda. Entonces, acá la variable que se asocia es el número de pasajeros que llegan en determinado vuelo. Entonces, si ustedes se fijan, el valor de X me dice que mínimo llegan 198 y máximo llegan 205. Y por ejemplo, acá tenemos que hay un 20% de probabilidad de que lleguen 201 pasajeros. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Por ejemplo, si llegan 108 pasajeros, pues van a sobrar 2 asientos. Pero por ejemplo, si llegan 204 pasajeros, entonces 4 pasajeros se van a quedar sin asiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor esperado de X? Y dependiendo de ese valor esperado de X, ¿será que a largo plazo sobran asientos o hacen falta? Listo, entonces si ustedes se fijan, este también es un ejemplo de una variable aleatoria discreta porque X toma un número finito de valores. Vale, entonces haciendo este ejercicio por acá, entonces si ustedes se fijan, acá ya pasa esto a un Excel. Entonces vamos a verificar que realmente esto corresponde a una distribución de probabilidad. Entonces se supone que la suma de estas probabilidades tiene que dar 1. Efectivamente. Entonces, recurriendo otra vez al ejemplo, a la fórmula, entonces me dice que simplemente es multiplicar el respectivo valor de X por la probabilidad de que ese valor ocurra. Entonces, arrastro y al final vamos a sumar. Y me dice que en promedio o a largo plazo se espera que lleguen 201,44 pasajeros. Pues eso en la vida real no tiene sentido. O son 201 o 202, no 201,44. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que en el largo plazo van a llegar más pasajeros de los asientos que hay. Porque ustedes se fijan, hay 200 plazas. Pero a largo plazo se espera que lleguen 201,44 pasajeros. Entonces, lo que me están preguntando, ¿cuál es el valor esperado de plazas vacías o de pasajeros que quedan sin plaza? Entonces, en este caso, pues, como el valor esperado de X es mayor que el número de plazas, entonces, pues, estamos hablando de pasajeros que se quedan sin plaza. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería ese valor esperado? Entonces, la respuesta como tal no sería 201,44. Entonces, si el valor esperado del número de pasajeros que llega es 201,44 y yo tengo 200, entonces mi respuesta sería estos 201 menos los 200 puestos que tengo. Entonces me diría que a largo plazo 1,44 pasajeros se quedarían sin asiento.
Entonces acá cabe resaltar es lo que nos preguntan. Acá no nos preguntan que cuál es el promedio de pasajeros que llegan al avión, sino el promedio de pasajeros que se quedan sin plaza. Entonces la respuesta sería acá 1,44 pasajeros. ¿Listo? Ese fue otro ejemplo de una variable aleatoria discreta, del valor esperado. Y un último ejemplo que tenemos acá, vamos a hacer un ejemplo para una variable aleatoria continua. Entonces, en este caso ya tenemos que integrar. Entonces acá escogí un caso un poco más complejo, como para que no se vea tan simple este tema. Entonces, cuando hablamos de variables aleatorias discretas, ya tenemos que hablar de función densidad de probabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, me dice acá, la función densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua viene dada por la siguiente expresión. Entonces, acá me están dando que es esta expresión si x varía entre 0 y 1 y es 0 en caso contrario. Entonces, acá lo que tenemos que decir es que fíjense que x varía entre 0 y 1. O sea, valores mayores que 0, pero menores que 1. Entonces, el primer punto me dice, determina el valor de a. Entonces, acá ya tenemos nuestro primer reto, y es cuánto tiene que valer a para que efectivamente esto sea una función de densidad de probabilidad. Entonces, recuerden que para que una función sea una función de densidad de probabilidad, en un caso de una variable continua, acá hay una propiedad que me dice que la integral de esa función tiene que darnos 1 para que esa función sea una función de densidad de probabilidad. Claro, el área bajo toda la curva de esa función tiene que ser 1. Entonces, ¿qué definimos acá? Entonces vamos a insertar por acá rápidamente. Entonces, ¿qué me dice? La integral, ¿desde dónde hasta dónde? Pues entonces, desde 0 hasta 1, porque son los valores en los que varía la función, o los que varía x. Perdón, acá solución del ejemplo 3. Entonces, ¿de qué función? Entonces vamos a definir de esta función. Y esto lo tenemos que multiplicar por un diferencial de probabilidad. Lo que tenemos que definir es que esa integral, desde 0 hasta 1, tiene que darnos ¿cuánto? Tiene que ser exactamente igual a 1. Entonces, integrando por los métodos convencionales que ustedes ya conocen, al final me dice, y eso sí ya no lo hago acá porque se me hace un poco extenso el video. Entonces la respuesta me da, o más o menos la respuesta queda, de que a sobre 12, o sea, esta integral da 1 sobre 12, y esa integral tenemos que igualarla a 1. Entonces, de acá concluimos despejando que a es igual a 12. Entonces, acá ya tenemos nuestra primera respuesta. ¿Cuánto vale a? 12. Para que esta función sea una función de probabilidad. Ahora que me preguntan, determinar el valor esperado de x. Entonces, ya sabiendo que a vale 12, entonces vamos a recurrir a la fórmula de valor esperado. Entonces me dice el valor esperado es x multiplicado por la función de probabilidad. Entonces acá voy a copiar esa fórmula por acá otra vez. Entonces ya sabemos que a vale 12. Voy a borrar esto uno por acá. Vamos a seguir integrando desde 0 hasta 1. Pero como esto lo tenemos que multiplicar por x, entonces acá quedaría x al cubo. ¿Vale? Entonces, vuelvo y les repito. Entonces el tema de integrales, pues para resolver el método se los quede, ¿no? Ya cada uno de ustedes lo comprueban ahí para que vean si es cierto. La cuestión es que al hacer esta integral y evaluarla entre 0 y 1, me dice que el valor esperado de esta variable es 3/5.
o en valores decimales 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Que en el experimento aleatorio asociado a esta variable, a medida que se repite el experimento, si yo promedio todos esos resultados, el promedio cada vez se acerca a 0,6. O sea, repetí el experimento, registré el valor de X, repetí el experimento, volví a registrar el valor de X, y a medida que voy promediando esos valores, ese promedio se va acercando a 0,6. Entonces acá más o menos tienen lo que es el ejemplo para una variable aleatoria continua, e hicimos dos ejemplos para el caso de la variable aleatoria discreta. Acá trata de ponérselos en otro sentido mucho más, un poco más extenso para que aplicáramos los conceptos de probabilidad. Acá ya sí les hice un ejercicio explícito, un ejercicio más sencillo, y acá pues otro ejemplo en caso de una aleatoria continua. Bueno, pues espero haber sido claros y pues muchas gracias.